Buenas a todos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo integrar funciones a trozos, ¿vale? Bien, vamos a centrarnos en este ejemplo de aquí. Dice, es de la relación de ejercicio de la propuesta para el curso para selectividad para el curso 2019-2020 y dice el ejercicio, se considera la función dada por f de x más 2 si x es menor que menos 1 y x cuadrado más x más 1 si x es mayor o igual que menos 1. Bien. Dice, estudia la derivabilidad de la función. Bueno, vamos a centrarnos en el apartado 2. Pero de este apartado, primero, es fundamental darse cuenta de que esta función es continua. Si sustituimos por la izquierda del menos 1, nos daría 1, y si sustituimos por la derecha del menos 1, que además coincide con el valor de la función del punto, pues también daría 1, ¿vale? Entonces, esta función es continua, por tanto, la podemos integrar. Bien, ¿cómo vamos a integrar? Ahora en el punto 2 nos pide calcule la integral definida en el intervalo menos 2, 4 de la función. Bien, a ver, en principio podríamos pensar en integrarla, en buscar una primitiva de toda esta función y aplicar directamente la regla de Barrow. Si tenemos una primitiva f de x de esta función, pues simplemente sería calcular f en 4 menos f en menos 2, aplicar la regla de Barrow. Nosotros vamos a hacerlo siempre vamos a integrar una función a trozos, siempre la vamos a integrar por partes, es decir, en este caso el punto donde se unen los tramos de la función es el menos 1, entonces haríamos aquí integrar de menos 2 a menos 1 de f de x más la integral de menos 1 a 4 de f de x. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Vamos a ver el motivo. No es que no se pueda hacer, ¿vale? Pero vamos a ver qué ocurre. Si tenemos aquí nuestra función, ¿de acuerdo? Si la integramos como he dicho que la vamos a hacer, tendríamos que integrarla de menos 2 a menos 1, la función, y de menos 1 a 4, ¿vale? Partimos justo aquí, donde se unen los tramos de la función a trozo. Aquí tengo yo una primitiva genérica. Fijaros que esto es la integral indefinida. Aquí están todas las primitivas de este tramo de la función. Lo he puesto así para que veamos qué ocurre con las constantes. Nosotros no hace falta que pongamos aquí C1 porque vamos a ver que la C1 desaparece, igual que la C2 desaparece. Pero bueno, he querido ponerlo así en este caso para que veamos qué ocurre. Bueno, esto sería la integral indefinida de este tramo de la función y esto sería la integral indefinida de este tramo de la función. Sustituiríamos, esto sería sustituir en el menos 1 menos la evaluación en el menos 2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los resultados. Yo he sustituido el menos 1 en esta función menos la sustitución del menos 2 en la misma función, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí con el 4 y el menos 1. Esto es la parte de sustituir la x por 4 y esta es la parte de sustituir la x por menos 1. Vamos a fijarnos qué ocurre. En primer lugar, la constante, la C1, se va porque la tenemos positiva y negativa. Por ese motivo, cuando lo hagamos así, ni siquiera vamos a tener que escribir aquí C1 ni aquí C2, porque pongamos la constante que pongamos, bueno, y da igual, o sea, como si pusiéramos, en vez de C1, pusiéramos 1, el número 7, da igual, porque se va a ir, va a desaparecer. Entonces nunca vamos a poner nada cuando hagamos una integral definida, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos calculando y el resultado sería 104 partido 3. Vamos a ver qué ocurre si yo quiero encontrar una primitiva de toda la función fx, ¿vale? f de x. Tendría que hacer lo mismo, integrar esta parte, ¿verdad? Que sería esto de aquí. Si x, ahora lo vamos a ver, lo tengo abajo. Si x es menor que menos 1, integraremos esta parte, que nos quedaría esto, si x es mayor o igual que menos 1. Pero aquí, cuando lo veamos ahora, fijaros que aquí sí están las constantes C1 y C2, ¿vale?
Ahí sí hay que poner las constantes C1 y C2. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí, ¿vale? Fijaros, esta sería... estamos en busca todavía de la primitiva de la f minúscula de x. Y lo he puesto genéricamente C1 y C2. Vale, ¿qué ocurre? Que para que una función sea primitiva de otra, tiene que ser derivable. Es decir, para que esto sea una primitiva de la f minúscula de x, esta función tiene que ser derivable. Y como ya sabemos, para que una función sea derivable, en primer lugar tiene que ser continua. Si no, no puede ser derivable. Entonces, así genéricamente, esta función no es primitiva de la otra. Y por tanto, tampoco, al no ser primitiva de la otra, tampoco podemos aplicar con esta función la regla de Barrow. ¿De acuerdo? La regla de Barrow se puede aplicar cuando tienes una primitiva de la función de partida. Bien, entonces, para que esta función sea continua, pues yo hago mis cálculos que hacemos normalmente para ver que una función es continua. Entonces aquí está la sustitución en -1 y aquí está la sustitución, perdón, en -1 por la izquierda y en -1 por la derecha. Y haciendo los cálculos, no encuentro un valor para C1 y C2, sino que encuentro una condición. Porque tengo una ecuación con dos incógnitas, sabéis que no se puede resolver. Pero sí que encuentro una condición, y es que la C2 menos la C1 tiene que ser menos 2 partido 3. Esto sale de los cálculos de pasar esto aquí restando y esto aquí sumando, ¿de acuerdo? Bien, esta condición es fundamental, porque si no se cumple esta condición, esta función no es primitiva de la f minúscula de x. Entonces, ahora sí, con esta condición, esta función sí es primitiva de la otra y entonces podría aplicar directamente la regla de Barrow con esta primitiva. Y sería f evaluada en el 4 menos f evaluada en el -2. Entonces sustituiría aquí por 4 menos la sustitución aquí por -2. Estos son los cálculos, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí las constantes se mantienen, no desaparecen. Las constantes C2 y C1 están aquí. Entonces, sumaríamos, operaríamos todo lo que son los números. Me queda 106 partido 3 y me quedaría además C2 menos C1, que como ya sabemos es -2 partido 3. Y obtengo el mismo resultado. Es decir, también podríamos integrar, a calcular la integral definida de una función a trozos de este modo. ¿Qué ocurre? Me parece mucho más operativo, más sencillo hacerlo por los tramos. ¿De acuerdo? ¿Se podría hacer así? Pues sí, pero hay que tener en cuenta esto de aquí, que esta función tiene que ser continua. Es decir, la C1 y la C2 no pueden ser cualquiera, como en este caso, que de hecho ni la ponemos. No pueden ser cualquiera, tiene que cumplir pues, la condición para que esta función sea continua. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre lo vamos a hacer del otro modo y lo vamos a hacer pues cuando sea una función a trozos, lo haremos así, separaremos cada trozo y integraremos y aplicaremos la regla de Barrow, ¿de acuerdo? Bueno, pues damos por finalizado este vídeo y